provincia de Santa Fe, además de las perspectivas de la provincia del Chaco. Múltiples preocupaciones. Vamos a ver qué dejó la última elección, particularmente en la provincia de Chubut, que todavía hay lecturas muy interesantes para hacer de ahí. Está con nosotros el economista Hernán Madera. Hernán, muy buenas tardes, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Bien, bien, Hernán. Queriendo hacerte esta pregunta sobre Chubut. ¿Qué lectura estás haciendo? Más allá de lo que son los números propiamente dichos y demás. A mí hay un dato que me llama mucho la atención. No sé si es el mismo sobresaliente para vos. Pero me llama poderosamente la atención el número de abstención más voto en blanco, que es el verdadero ganador de la elección. Quizás está más marcado incluso que en otras provincias. La pregunta que quiero hacerte, después del análisis propio, local, si eso puede hacerse en alguna proyección para que el voto se desarrolle en el mismo sentido, o crees que hay alguien que puede capitalizar todo ese descontento. Pepe, bueno, primero que nada, le comento que soy periodista económico, Sí. no economista. Perfecto. Pepe, mira, el electorado peronista, los electorados oficialistas relacionados al peronismo no están yendo a votar o están votando en blanco. Esto sucedió en cada elección hasta el momento y va a perjudicar al oficialismo. Ya es un hecho que el 13 de agosto va a terminar perjudicando al oficialismo. ¿Qué sucede? El electorado de clase media, el electorado más cercano al PRO, a la UCR, Juntos por el Cambio, no está desmotivado. Está motivado a ir a votar. Entonces, no hay un efecto voto bronca no peronista. Hay un efecto voto bronca peronista. Entonces, lo que sucede es que el electorado de Juntos por el Cambio va a votar masivamente o va a votar más que el peronista y el peronista se queda en la casa o vota en blanco, pero lo que no hace es ir a votar la boleta del PRO, de la UCR o de Juntos por el Cambio. Bien. Sin embargo, había una teoría, y no parecía alocada, que decía que cuanta más abstención, los aparatos, más posibilidad de transportar, de trasladar, de llevar gente tenían, y esa desmotivación podía favorecer, en cierto modo, las estructuras peronistas, que son las que se mueven más con ese estilo. ¿Vos no crees que eso sea así? Creo que se exagera el aparato, Pepe. Creo que se exagera cuánta gente mueve ese aparato en un momento de recesión, en un momento económicamente malo. Digo, no es tan fácil mover el aparato cuando no hay plata, Pepe. Entonces, digo, el aparato combinado con crecimiento económico tiene un resultado. El aparato en un momento de una economía mala, la gente, ¿cómo la sacas de la casa? No es tan simple. Porque aparte te doy otro dato. En Rawson y en Trelew, Rawson es la capital de Chubut, o sea que viven los empleados públicos ahí, o si no viven en Trelew al lado, el PJ salió tercero, Pepe. Y en Trelew salió segundo, sacando creo que 23% de los votos. Entonces te abandonaron los empleados públicos. Y si vos no metés a los empleados públicos dentro de ese aparato, ¿de qué aparato estamos hablando? Otra cosa es Comodoro Rivadavia, que cobra sus propias regalías petrolíferas, es decir, el resto de la provincia cobra algunas, pero Comodoro Rivadavia tiene las propias. Entonces vos tenés plata para hacer obras, vos tenés plata para mover la economía de Comodoro Rivadavia, porque tenés tus propias regalías. Y ahí se entiende un poco mejor por qué la elección de Comodoro fue tan distinta de la del resto de la provincia, donde hubo un derrumbe del PJ. Hernán, ¿vos crees que el doble comando, esta táctica del doble comando de Sergio Massa, quita competitividad al peronismo en la elección? Y sí, porque vos fijate lo que pasó en Chubut, que es una situación parecida entre Mariano Arcioni y Alberto Fernández. El candidato del PJ decía, este no fue un gobierno peronista, yo no tengo nada que ver con Arcioni. Es una invitación a una actitud, digo, esquizofrénica del electorado, porque digo, si este es un gobierno del PJ y vos sos un candidato del PJ, hay cierta continuidad. Y eso fue rechazado en Chubut. O sea, la información que tenemos de Chubut, de un gobernador bien impopular del PJ, fue que no funcionó lo de decir, nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno. Y no creo que tampoco funcione a nivel nacional, que se diga no tenemos nada que ver con este gobierno, porque de hecho Sergio Massa tuvo que cambiar el discurso y decir a los que están enojados, a los que están desilusionados, vayan a buscarlos. Entonces, ¿vos qué estás diciendo ahí? Yo sé que no hicimos un buen gobierno. Hernán, quiero preguntarte ahora por esta proyección que te mencionaba al momento de la presentación. ¿Vos crees que se puede proyectar esto que ha sucedido en la provincia de Chubut al ámbito nacional y eventualmente esa disconformidad que hay, ese deseo de no ir o de votar en blanco si es que se va,
¿Lo puede capitalizar alguien en particular? Lo va a capitalizar el que pueda mover a su electorado, el que su electorado esté motivado para ir a votar. Y en este caso, Pepe, el electorado motivado para ir a votar es el de Juntos por el Cambio y el de Javier Milei. Para mí lo que se puede extrapolar ya después de tantas elecciones provinciales es que buena parte del electorado peronista está enojado, está desilusionado y no va a ir a votar a Juntos por el Cambio o a otras opciones. Pero lo que va a hacer es quedarse en la casa o votar en blanco. Eso sí se puede extrapolar. De la última experiencia de Chubut, también la de Mariano Arcioni, que es una figura muy parecida a la de Alberto Fernández, porque el peronismo no lo reconoce como propio. Y ahí no salió bien. Lo que no se puede extrapolar, Pepe, es lo que hicieron los empleados públicos chubutenses que abandonaron al PJ. Yo creo que los empleados públicos en general, los empleados estatales y sobre todo los nacionales, van a acompañar al gobierno nacional. Va a ser un núcleo duro del PJ en las próximas elecciones, como vino siendo en las últimas dos. O sea que en un planteo hecho de una elección que se puede manejar por tercios, no perdés de vista la perspectiva que a lo mejor el oficialismo pudiera llegar a quedar tercero, que es el gran fantasma que tienen, ¿no? No, yo creo que no hay chances de que el oficialismo quede tercero, Pepe, porque se detuvo el crecimiento de Milei y aparte porque, digo, todas las declaraciones de Patricia Bullrich están dando un poco de miedo al electorado peronista. Si vos ves la última encuesta de UAIME, por ejemplo, hay un crecimiento de Sergio Massa aún cuando la economía va peor que antes. Entonces, todas esas declaraciones de Patricia Bullrich, de los economistas liberales que rodean a Juntos por el Cambio, asustan a una parte del electorado y eso hace que el PJ se vaya acercando. Es la frase de Perón, no es que nosotros seamos muy buenos, es que los otros son peores. Entonces, el electorado peronista empieza a decodificar ese mensaje y empieza a subir un poquito. Yo lo que veo es que el peronismo va a ir al balotaje. Si es que hay balotaje, ese es otro tema, Pepe. Ajá. ¿Ves la posibilidad de un triunfo en primera vuelta? Si los electores de Javier Milei deciden que esto se termine en la primera vuelta, una parte de los electores de Javier Milei deciden que esto se termine en la primera vuelta, esto se termina en la primera vuelta, Pepe. Es muy interesante ese punto, pero muy interesante. Y a propósito de lo que mencionabas, de que el discurso de Bullrich a lo mejor ha hecho dudar a algunos o ha alejado a otros, junto con esta verificación que hacés vos de la suba de intención de voto del peronismo y de Massa, particularmente en la provincia de Buenos Aires, también se nota que en algunos lugares a Horacio Rodríguez Larreta y por lo tanto a Santilli no le va nada mal. Tercer cordón urbano del conurbano, por ejemplo. No les va nada mal. No sé cómo estás viendo ese fenómeno. Y hablame un poco más también de la provincia de Buenos Aires globalmente. Bien, a mí la encuesta de Isonomía me resulta una encuesta confiable. Entonces, basado en esa encuesta, está ganando la provincia de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sucede, Pepe, es que si vos te diste cuenta de lo que pasó en el acto de Chubut, que gritaban Patricia, 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 en el interior, Patricia Bullrich está obteniendo una diferencia. Entonces ahí hay que ver qué es lo que termina sucediendo. El electorado del conurbano bonaerense es un electorado que los candidatos liberales no le caen bien y la economía liberal lo perjudica directamente. Entonces ahí el discurso de Patricia Bullrich no está tan fuerte. Y está mejor el de Horacio Rodríguez Larreta, que dice que hay que ir a una velocidad más lenta y más tranquilo. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta tiene que cerrar la brecha esta en el tiempo que queda. Porque si no, va a pasar como en Chubut, se termina ganando, se termina perdiendo por un punto, Pepe. Por ahora, las encuestas muestran a Patricia Bullrich arriba a nivel nacional. A nivel provincia de Buenos Aires, gracias al conurbano, Horacio Rodríguez Larreta está mejor. Hernán, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Pepe. Hasta luego.